Uno de los conceptos más fascinantes que existen en la actualidad es el campo unificado. Uno de los primeros en llegar a explicarlo fue el doctor Deepak Chopra, que a través de sus diferentes libros nos comenta de qué se trata. Y es que el campo unificado es ese lugar, o más bien esa presencia, o esa energía, o ese campo que realmente contiene todas las posibilidades. Es decir, donde cada ser humano puede acceder para llegar a tener cualquier cosa que se le ocurra, cualquier cosa que él piense. El campo unificado de todas las posibilidades simplemente es el campo o reservorio de energía o de conciencia a través del cual podemos acceder a todas las cosas que nos podamos imaginar y de hecho aquellas que todavía la conciencia humana no llega a comprender. Ahora, lo importante es saber por qué, si ese campo existe, por qué no todo el mundo hemos llegado a tener acceso a él. Bueno, la verdad es que sí, todos tenemos acceso a este campo unificado, pero no de una forma consciente. Resulta que del campo unificado vienen todas las energías que dan forma a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y a nuestras acciones. El campo unificado es el responsable de todo lo que nos sucede. Es decir, de todo lo que tenemos, de todo lo que nos pasa y de todo lo que nosotros podemos llegar a ser. Este campo unificado es controlado precisamente por la mente. La mente es la que tiene acceso a ese campo, sea consciente o inconscientemente. Ahora bien, muchos personajes han estado interesados en acceder a ese campo y a comprenderlo desde la física cuántica, de lo cual estaremos hablando en este video, pero no desde la parte científica, únicamente desde esas teorías que son bastante intrincadas y que obviamente necesitaríamos conocer física cuántica para llegar a comprenderlas, sino más bien desde el conocimiento práctico para llevarlo en nuestra vida diaria. Y a eso se ha dedicado, por ejemplo, el doctor Joe Dispenza. En sus diferentes libros, como el que tenemos acá, precisamente llega a comentar cómo él pudo llegar a sanarse de su columna vertebral, cuando la medicina tradicional le decía que él quedaría cuadrapléjico. Lo cuenta en ese mismo libro que acabo de mostrar de Desarrolle su cerebro. Pero él simplemente empezó a hacer técnicas de meditación para llegar a transformar su columna y llegar a hacer que su columna funcione a las mil maravillas, sin necesidad de ninguna operación y de ninguna de las varillas que la medicina tradicional le decía que debía llegar a tener. Esto lo siguió estudiando y lo siguió profundizando y mostrando cómo, por ejemplo, se puede lograr a través de este libro. Así de que a través de sus seminarios y a través de diferentes libros que él ha sacado, demuestra cómo realmente tenemos acceso a ese campo unificado y podemos llegar a reprogramar nuestra vida, por lo menos en cuanto a la sanación se refiere. También está el aspecto de llegar a hacer esto en cuanto a la prosperidad, la abundancia y el suministro ilimitado que nosotros podemos llegar a tener en nuestra vida. Uno de esos libros que explica este aspecto es Los secretos de la mente millonaria, que nos dice precisamente cómo no podemos tener acceso a mayor prosperidad y abundancia debido al patrón del dinero que tenemos en nuestra mente, es decir, a la creencia subconsciente que no podemos pasar de cierto límite adquisitivo para llegar a tener abundancia en nuestra vida. Lo que explica Hart Ecker en el libro mencionado es sencillamente que en el momento en que tratemos de pasar ese patrón preestablecido, siempre nos vamos a autosabotear, creando situaciones, por ejemplo, de emergencia, accidentes o simplemente pérdidas de dinero para llegar a mantener precisamente ese patrón del dinero que ya tenemos establecido. Obviamente se nos dice cómo llegar precisamente a transformar ese patrón del dinero y tener mejores ingresos. Esto ya había sido explicado por otro doctor llamado el doctor Joseph Murphy, que a través de libros como Piensa que eres rico, nos enseña cómo llegar a reprogramar la mente para transformar los patrones mentales acerca del dinero. Y es que precisamente, si todo el mundo tiene acceso a ese campo unificado, ¿por qué sencillamente no puede tener los resultados que espera? Bueno, hay varias razones para ellas. La primera de ellas es que muchas personas no saben de ese campo unificado. Es increíble que a la fecha hay personas que no conocen ese concepto y aún más que no saben cómo acceder a él. Los diferentes doctores han explicado que precisamente a través de la intención y de la atención podemos llegar a tener acceso a ese campo unificado. Y fue lo que le sucedió al doctor Joe Dispenza en el accidente ya mencionado de su columna vertebral y que la pudo restablecer sin ninguna cirugía.
¿Cómo lo hizo él? Él dice que lo hizo a través de nada más ni nada menos que la hipnosis clínica. Así que, bueno, sería necesario estudiar este aspecto en nuestra vida para llegar a mirar cómo funciona y cómo llegamos precisamente a poder reprogramar nuestra mente a través de este método que ha comprobado la ciencia. Pero el asunto no termina allí, ya que una vez que se tiene la información, que nos hemos leído los libros, parece que todavía falta algo que no nos deja avanzar y que no nos deja progresar. Y es que podemos haber leído libros, por ejemplo, como el de la biología de la creencia, que es muy bueno, de Bruce Lipton, el cual ha acuñado un término que se llama nada más ni nada menos que la biología cuántica, la forma de llegar a reprogramar nuestro organismo por medio del pensamiento y el sentimiento, y que de hecho lo ha demostrado científicamente, al igual que los otros doctores que ya hemos mencionado. Entonces la pregunta del millón es, si han existido varios autores, si existen varios libros como los que se han venido mencionando, y que de hecho podemos mostrar otro muy bueno, que se llama El libro de los mapas mentales del señor Tony Buzan, que nos dicen cómo llegar a sacar el mejor provecho a nuestro cerebro, ¿por qué todavía se siguen teniendo límites, condicionamientos y bloqueos en la práctica de acceder al campo unificado? Porque, por ejemplo, si el mismo Alejandro Jodorowsky enseña precisamente prácticas para llegar a trascender las barreras que tiene la mente consciente, pues parece que todavía no lo estamos logrando. Y la respuesta es muy sencilla. Primero que todo, entre el campo unificado y mi mente consciente existe algo que es como una rejilla, o más bien unos procesos de limitación. Y la respuesta es muy sencilla. Existe algo que se llama filtro de realidad. Este filtro de realidad es lo que impide que toda la potencia del campo unificado se manifieste en nuestra vida. Y menos mal que es así, porque el campo unificado contiene todas las posibilidades, es decir, absolutamente toda la vida, la muerte, la enfermedad, la salud, el odio, el rencor, el resentimiento, el amor, la felicidad, el perdón, todo esto está dentro del campo unificado. Nosotros, por medio de nuestra conciencia, de nuestra mente consciente, elegimos precisamente qué experiencia llegar a vivir. El problema es cuando nosotros queremos cambiar, porque cuando queremos cambiar y recibir una realidad diferente, o mejor dicho, un aspecto diferente del campo unificado, nuestra mente subconsciente, que es donde están estos filtros de realidad, no permiten el cambio. Y así es como muchas personas se llegan a decepcionar. ¿Por qué? Porque en el momento en que empiezan a practicar, hacer decretos, afirmaciones, visualizaciones, estas parecen no dar resultado. Incluso, en algunas personas llega a tener el efecto totalmente opuesto. Parece que se reafirmara más la realidad negativa que la positiva que quiere alcanzar. Sin importar cuántos libros llegue a tomar, sin importar cuántos videos llegue a ver en YouTube, parece que esto no funciona. Y volvemos a hablar del filtro de realidad. Porque el filtro de realidad no solamente tiene que ver con las creencias preestablecidas, sino que tiene que ver con todo el entorno en el cual fuiste creado. Obviamente esto hace parte de las creaciones mentales de los demás y las creaciones mentales que tú has aceptado. Pero el asunto no es tan sencillo como lo veremos en el video de mañana, donde estaremos viendo qué compone ese filtro de realidad, qué es lo que está impidiendo que las cosas se den realmente como nosotros queremos dentro de ese filtro de realidad. Y es que, como lo vamos a ver mañana, en ese filtro tú podrás observar cómo existen diferentes capas o creencias que evitan que la perfección deseada que se encuentra en el campo unificado llegue a tu vida. Por eso es necesario saber cómo llegar a transformar esos filtros de realidad, que también se han llamado puertas a la realización. Estas puertas o filtros se pueden llegar a cambiar por medio de métodos específicos que todos estos expertos han llegado a encontrar, pero que generalmente se encuentra diseminado en diferentes libros o seminarios, como ustedes lo acaban de ver. ¿Qué podemos hacer entonces al respecto? Bueno, en cuanto a nosotros concierne, estaremos haciendo un seminario que será sábado y domingo, 7 horas de enseñanza y de práctica,
de algo llamado la meditación regenerativa. Y es que a través de esta meditación podemos regenerar o cambiar a voluntad esos filtros de realidad para acceder al campo unificado que nosotros deseamos y que nosotros requerimos para nuestra propia experiencia. El campo unificado está ahí. Es innegable que varios científicos lo han llegado a mencionar. También es cierto que algunas personas después de mucho tiempo de práctica lo han llegado a conseguir, pero en un solo seminario podrías empezar a tener las bases, los fundamentos que realmente producirán cambios y transformación en tu vida como tú lo quieres, como tú lo desees. Ya se trate de dinero, ya se trate de salud, se trate de amor o incluso de llegar a potenciar las facultades de tu propio cuerpo y de tu propia mente. Pues todo esto se halla en el campo unificado. Si quieres tener las meditaciones prácticas para ello, nos vemos en el próximo seminario que será el día sábado 31 y 1 de junio, donde estaremos trabajando 3 horas el día sábado, 4 horas el día domingo. Así que comunícate con nosotros para recibir toda la información acerca de este campo unificado llevado a la práctica en tu vida, transformando tus filtros de realidad. Gracias por haber visto este video hasta el final y mañana hablaremos de esos filtros que lo componen y cuáles son sus capas. Bendiciones.